Buenas tardes. Dentro de las entrevistas que la Sociedad Andaluza de Nefrología, con el patrocinio de Alexion, está organizando para ver las diferentes perspectivas que varias especialidades que tratan a los pacientes con síndrome hemolítico urémico, pues la Sociedad Andaluza, como comentaba, ha organizado una serie de entrevistas a especialistas en la materia. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Antón. La doctora Montserrat Antón es nefropediatra, encargada de la nefrología pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina y también es coordinadora del Registro Pediátrico Español de Enfermedad Renal Crónica No Terminal. Monse, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Mario. Sí. Monse, cuando veis a un niño con las características de una microangiopatía trombótica, yo me imagino que vuestro principal agobio será distinguir cuándo es típico, cuándo tiene un síndrome hemolítico urémico típico de un atípico. ¿Qué datos tienen estos pacientes que os hace orientaros hacia uno o hacia otro? Bien, pues realmente es un diagnóstico complicado, puesto que el diagnóstico del síndrome hemolítico urémico atípico es un diagnóstico de exclusión. Entonces, llegaremos a esa sospecha cuando podamos ver que el paciente no ha tenido una infección intestinal por un germen productor de cigatoxina. Pero mientras tenemos que establecer una sospecha clínica y que a veces es complicado. Podemos sospechar que se trata de un síndrome hemolítico urémico atípico en aquellos casos de una presentación muy precoz, antes de los 6 meses de vida, cuando hay antecedentes familiares de padres o hermanos que han tenido una patología similar o cuando se trata de un episodio recurrente. También podemos sospechar que se trata de un hemolítico urémico atípico, en este caso secundario, cuando se dan aquellas condiciones o comorbilidades que suelen asociarse, como por ejemplo pues, la ingesta de algunos fármacos o la presencia de algunas neoplasias o de algunas metabolopatías que precipitan la aparición de un hemolítico urémico atípico, en este caso secundario. Sí, por supuesto. Monse, otra pregunta. Cuando tenéis un paciente con un síndrome hemolítico urémico típico que no evoluciona bien, que tiene una evolución tórpida con complicaciones, que no se resuelve como es lo habitual, ¿qué actitud hacéis ante estos casos? Que son raros, pero existen. Efectivamente. El tratamiento de soporte, como bien sabes, del síndrome hemolítico urémico típico, el tratamiento es un tratamiento de soporte. Sin embargo, se han descrito casos de niños con una evolución muy tórpida, con una evolución neurológica progresiva y muy desfavorable, incluso que entran en situación de una disfunción multiorgánica. Se han descrito como esos pacientes pueden mejorar con un tratamiento en fases precoces con el eculizumab. Por tanto, y aun cuando no existe una clara evidencia científica y la calidad de esa evidencia es muy baja, podríamos plantearnos en esos casos de evolución tórpida, como bien comentas, pues la posibilidad de iniciar tratamiento con el eculizumab, individualizando en cada caso y con una indicación fuera de uso. Sí. Y cuando decidís tratar con eculizumab a alguno de estos pacientes, ¿hay algo importante? ¿Hay alguna medida que hay que tomar por el fármaco? Pues bien, sí, el eculizumab aumenta potencialmente el riesgo de una infección por gérmenes encapsulados, una infección invasiva, y por tanto, en cualquier paciente en que planteemos este tratamiento, debemos en primer lugar de asegurar o investigar cuál es la situación de cumplimiento del calendario vacunal de este niño, especialmente de aquellas vacunas como el hemófilus y el neumococo que están incluidas en el calendario, ver si ya la han recibido. Y en cuanto la situación sea estable y podamos disponer de ellas, pues además vacunar de otras vacunas que no están incluidas, pero que sí son recomendables, como son la tetravalente del meningococo, que cubriría otros serotipos, el AC, WY, y también la del meningococo del serotipo B. Entonces, una vez que dispongamos de esas vacunas, pues se la pondríamos. Y no obstante, otra de las actuaciones que tomamos es la profilaxis antibiótica, pues que se ha visto que a pesar de recibir todas estas vacunas, no se anula completamente el riesgo de padecer una infección.
También es importante que tanto los padres como los niños mayores puedan reconocer los síntomas de una infección invasiva para que, en caso de que se produzca, pues puedan acudir pronto a un centro sanitario para su diagnóstico y tratamiento. Sí, muy bien, Monse, muchas gracias. El eculizumab es un fármaco caro y todos estamos comprometidos con la sostenibilidad, y en adultos pues realmente siempre nos planteamos cuándo se puede retirar el fármaco. Yo me imagino que en pediatría sea más complicado por el perfil de estos pacientes pediátricos, pero ¿en algún tipo de pacientes os pensáis en retirar el fármaco y ver la evolución? ¿Hay algún perfil de estos pacientes en el cual se pueda retirar el fármaco? Sí, como bien comentas, pues no tenemos muy clara cuál es la duración óptima del tratamiento con eculizumab. Estamos a la espera de que existan ensayos clínicos que nos puedan aportar más conocimiento respecto al tratamiento, la duración óptima del tratamiento. Pero es cierto que en algunos pacientes nos planteamos la posibilidad de su retirada de una forma muy individualizada y sopesando siempre el riesgo-beneficio. ¿Cuándo podríamos plantearlo? Bueno, pues siempre que la situación clínica del niño sea muy estable, que tenga una recuperación de la función renal y que ésta esté estable, que no haya datos evidentes de progresión de la enfermedad. Además, generalmente se recomienda no hacerlo antes de los 3-5 años de edad, puesto que en los niños más pequeños las recurrencias son más probables. Y luego hay que individualizar en qué mutaciones, que sean mutaciones más leves, o de mejor pronóstico, y en esos casos, y ya comento que de una manera muy individualizada, se podría plantear la retirada del fármaco. Nosotros, bueno, pues hemos tenido experiencia en la retirada del fármaco a varios pacientes en algunas mutaciones por MCP. La evolución ha sido muy favorable y no se han vuelto a producir crisis después de al menos 4 años de seguimiento, y en otros pacientes con mutación también en MCP, sin embargo, han tenido numerosas recurrencias, manteniendo en este caso pues tratamientos discontinuados con eculizumab. Es un tema bastante complejo en la decisión, y esperemos que en los próximos años pues podamos tener mejor conocimiento para tomar las mejores decisiones. Claro, pero me imagino que cuando suspendéis el fármaco, pues tendréis que hacer unos seguimientos especiales. ¿Qué tipo de seguimientos hacéis en estos pacientes o los que suspendéis el fármaco, incluso a los que están en tratamiento? ¿Cómo los manejáis en consulta? Pues sí, efectivamente, cuando decidimos suspender el tratamiento hay que hacer una vigilancia clínica muy estrecha y además analítica, con todos los signos de hemólisis y de evolución de la función renal o datos de actividad en el sedimento. Y luego, una vez que la situación se estabiliza, que no aparecen signos clínicos de hemólisis, pues pasamos a realizar, además del seguimiento clínico, pues recomendamos la realización de tiras reactivas de orina en el domicilio, de tal manera que ante la aparición de cualquier sintomatología, aunque sea banal, o la presencia de procesos infecciosos intercurrentes, pues que realicen una tira de orina para detectar la presencia de una eventual hemoglobinuria o microhematuria. En los niños que reciben tratamiento, pues también necesitan un seguimiento estrecho, que aprovechamos la infusión cada 15 días del fármaco para realizar, junto con análisis de actividad hemolítica, la actividad hemolítica del complemento, y también datos de hemólisis y de estudios básicos de función renal. En ese caso, pues lo hacemos en la unidad de tratamiento ambulatorio y de una manera periódica, coincidiendo con la infusión del fármaco. Claro. Y también, evidentemente, estos niños se hacen mayores y después hay que transferirlos a adultos. ¿Cómo manejáis esta situación, que también creo que es compleja para ellos y para sus padres? Efectivamente, nuestros pacientes se están haciendo mayores. Tenemos históricamente varios pacientes que debutaron incluso antes de que estuviese disponible el fármaco y que han ido creciendo, y ahora hay que plantear el paso a la unidad de adultos. Esta transición a las unidades de adultos debe ser siempre con un plan programado, anticipado y de una manera gradual y progresiva. La adolescencia es un mal momento de transición a las unidades de adultos por la mala adherencia al tratamiento y por todos los cambios tanto físicos como emocionales que se producen,
y los niños tienen que estar preparados para pasar del cuidado de sus padres al autocuidado. Son momentos complicados y que máximo en estos pacientes que tienen una enfermedad grave y que necesitan de un tratamiento continuado hospitalario. Entonces disponemos de un protocolo de transición que tenemos que ir implementando para poder hacer la transición de la mejor manera y con la mayor seguridad para el paciente y su familia. Tengo que comentar que, aprovechando que tengo todos los especialistas delante, individualmente a ellos les he preguntado que me clasifiquen los diferentes parámetros analíticos e incluso histológicos para ver cada uno cómo vemos la enfermedad. Y la doctora Antón me lo ha dado y solamente un comentario. La verdad, yo coincido bastante contigo, Mons. Ha clasificado como el dato más importante los datos histológicos, pero en cambio las plaquetas la ha puesto en penúltimo lugar. ¿Por qué le das tanto valor a la histología y quizás tampoco a las plaquetas en cuanto al manejo de la enfermedad? Sí, esto evidentemente es complicado. Efectivamente, puse en primer lugar, he elegido como primera opción los cambios histológicos. Creo que son importantes. De todas maneras, la importancia de cada uno de estos parámetros creo que depende de la situación clínica en la que nos encontremos. Por ejemplo, en un paciente que llega a urgencia con una situación con malezado general, con edema, con diuresis escasa y cambios en el color de la orina, probablemente mi parámetro inicial sea la creatinina, la hemoglobina y las plaquetas junto con los esquistocitos. Sin embargo, en el paciente en el que he discontinuado el tratamiento, veo una lenta progresión de subida de creatinina sin otros datos aparentes de hemólisis. Ahí tengo poco valor de hemoglobina, poco valor las plaquetas, incluso a lo mejor aparece algún porcentaje bajo de esquistocitos, y en ese momento mi mejor herramienta diagnóstica va a ser la biopsia renal con los cambios histológicos. De ahí que en ese momento haya puesto, bueno, pues como más importante, quizás como más contundente los cambios histológicos a la hora de la toma de decisiones en situaciones complicadas. Evidentemente en el niño que debuta con síndrome hemolítico urémico, pues probablemente sean otros parámetros los que vayan escalando en importancia. Claro, evidentemente, todos los datos cambian según el periodo en cual se manifiesta la... Por supuesto, pues, Monse, muchas gracias por estar con nosotros. Te quiero dar las gracias en nombre de la Sociedad Andaluza de Nefrología y de Alexion, y un placer estar contigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Para mí es una satisfacción que contéis no solamente conmigo, sino con lo que represento, que es los niños que también padecen este tipo de enfermedades y que deben de ser, pues, un elemento a tener en cuenta en las sociedades científicas y en todas estas investigaciones que se continúan haciendo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.